Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, estamos estudiando y nos toca ver el capítulo 2, los versículos del 11 en adelante. Vamos a leer primera de Pedro. Acompáñenme todos y tengan ahí su Biblia en primera de Pedro. Inicio recordándoles lo que dije el domingo antepasado cuando iniciamos este estudio de primera de Pedro, que son las cartas generales del apóstol, ¿verdad? O sea, son cartas de diferentes apóstoles, diferentes personas, por eso se llaman cartas generales y están destinadas a diferentes tipos de público también, por eso se conocen como cartas generales. Recuerden, primera de Pedro fue escrita para los hermanos de la dispersión, hermanos que estaban dispersos por producto de la persecución, producto de un movimiento fuerte de persecución contra la iglesia. Y estos hermanos, dijimos, habían perdido todo, lo habían perdido todo. Ellos dejaron casas, sus cosas, sus bienes, sus posesiones, trabajos, familia en algunos casos, y se fueron huyendo de la persecución. Ellos estaban molestos, estaban frustrados, enojados, tenían más preguntas que respuestas, estaban consultando con Dios qué pasaba, por qué Dios estaba permitiendo esto. Y el apóstol les escribe a ellos y trata de decirles: señores, ustedes son extranjeros y peregrinos en este mundo, y ustedes tienen una manera de comportarse en este mundo. No permitan que esta prueba, estoy resumiendo el capítulo 1, no permitan que esta prueba los aparte del camino de Dios. Así que el apóstol Pedro los alinea otra vez en el camino de Dios. Hoy vamos a iniciar este tema que tiene, voy a gastarme quizás 3 martes más para hablar acerca de las relaciones. Fíjese qué interesante, porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Pedro no les escribió otra cosa, sino que les escribió acerca de las relaciones? Ese es el pensamiento de hoy. Y el apóstol Pedro dirige a los hermanos dispersos, a los hermanos de la diáspora, los dirige a que trabajen en sus relaciones. Yo soy del pensar que nuestra relación con Dios depende de las relaciones que tenemos con la gente que nos rodea. Soy del pensar que en la mayoría de casos, usted tiene una mala relación matrimonial, tiene una mala relación con Dios. No puede ser la regla, pero en la mayoría de casos, usted trata con los pies a su esposa o a su esposo, tiene una mala relación con Dios. Usted tiene una mala relación con sus hijos, tiene una mala relación con Dios. Usted tiene una mala relación con sus padres, tiene una mala relación con Dios. No podríamos decir que el 100%, pero en la mayoría de los casos, la Biblia dice que las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor son demasiado importantes. Es más, la Biblia dice que si oramos a Dios, pero estamos enojados con nuestro hermano, que es una relación, las relaciones entre hermanos de la iglesia es una relación. Aquí nosotros nos relacionamos, tenemos amigos, tenemos líderes. Yo le debo respeto a ciertos líderes, hay alguien que me lidera a mí, yo le obedezco, yo le hago caso. Mis relaciones, dice, si ahí tú oras pero tienes una mala relación con alguien, tu oración no pasa del techo, dice la Biblia. El apóstol dice que si oramos pero estamos enojados, estamos peleados con la esposa, dice, no, dice, yo no voy a, las oraciones tienen estorbo, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces es lógico que Pedro les escriba a los hermanos que lo han perdido todo acerca de las relaciones. Y la primera relación con la que les escribe es la relación con el mundo. Vayan conmigo al versículo 11 y 12.
Vamos a aprender mucho hoy. La relación con el mundo. El apóstol Pedro está desafiando a la iglesia y le dice: hermanos, ustedes deben de servir como influencia entre los incrédulos hostiles. Su buen comportamiento como cristianos, ustedes como cristianos, su buen comportamiento va a influenciar positivamente a los incrédulos, que algunos de ellos son muy hostiles, muy violentos contra los cristianos, no solo en los tiempos de Pedro, también en los tiempos de ahora. Oiga lo que dice el apóstol, versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Les recuerda de dónde es su ciudadanía? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mantengan su buena conducta entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, oiga lo que decían los inconversos de los cristianos, esos malhechores, esas personas indeseables, esos que trastornan el mundo, así le llaman en el libro de los Hechos. Todos aquellos que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué maravilla esto. Miren el reto que les está dando el apóstol Pedro. Hermanos, ustedes que se han ido a vivir producto de la persecución a lugares terribles, pecaminosos, que se van a topar con gente que va a murmurar de ustedes porque no entienden la fe que ustedes tienen, no entienden el comportamiento de ustedes y se forman criterios de ustedes que no son los reales. Ustedes tienen que vivir de manera diferente entre los gentiles para que a través de su comportamiento, a través de su forma de vivir, a través de su fe y de su vida santa, estos gentiles cambien de opinión cuando consideren su buena conducta y digan: este hermano no es como el que está en mi trabajo. Es que el que está en mi trabajo es malacate, pero este es un buen cristiano. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que ha tenido malos conceptos del evangelio? A mí me ha tocado ministrar personas que dicen: hermano, yo no creo en los evangélicos. ¿Por qué? Porque mi papá era evangélico y abandonó a mi mamá. Y él era un gran evangélico. Tenía Biblias en la casa y predicaba y hablaba de Dios y esto y lo otro, y en la iglesia era una gran cosa, y aquí y allá. Pero mire, terminó abandonando a mi mamá, la dejó por otra mujer. Yo no creo en los evangélicos, porque ella tuvo una mala experiencia con alguien que fue su papá, que debería de haberle modelado el evangelio y que debió ser un padre para ella. Abandonó a su esposa y los abandonó a ellos. Y entonces no dice: bueno, yo tuve la desdicha de tener un mal padre, sino que dice: los evangélicos son personas malas. No creo en el evangelio. ¿Qué tiene que pasar en la vida de esa persona? Tiene que toparse con un cristiano verdadero que haga que su comportamiento le cambie la manera de pensar a esa señorita, de que sí, quizás su papá realmente no había conocido al Señor y por eso tuvo ese mal comportamiento. Pero es la conducta de los cristianos. ¿Cuál era el problema en los tiempos del apóstol Pedro? Escuchen lo que voy a leer para ustedes aquí. Para los primeros cristianos, ellos fueron muy criticados por el mundo. El mundo los enjuició por tres razones. Los incrédulos, número uno, acusaban a los hermanos que ellos odiaban a la sociedad. Ellos decían: estos cristianos odian la sociedad. Esta gente detesta la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pensaban de esa manera? ¿O por qué hacían esa acusación hacia los cristianos? Número uno, porque el evangelio, decían, decimos los cristianos,
significa buenas noticias. Eso es el evangelio. Predicar el evangelio es predicar buenas noticias. Pero el evangelio no ofrece ninguna esperanza para aquel que rechaza a Jesús. Para él no es buena noticia. Porque la Biblia dice que si usted rechaza a Jesús, el evangelio condena la vida pecaminosa y condena a una persona que ha rechazado el regalo de la salvación. Dice, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el evangelio no es buena noticia para los que rechazan a Jesús. Y el evangelio es como una piedra en el zapato para aquellos que quieren vivir una vida de pecado. Entonces, cuando alguien se topa con el evangelio y dice, no, es que la vida pecaminosa, es que la vida de pecado, es que rechazar a Jesús es condenación para el alma, entonces parece que estamos predicando un mensaje de odio. Parece que estamos predicando un mensaje que queremos que todo el mundo se vaya al infierno. Y no, hermanos, a veces nos toca predicar del infierno y lo hacemos con mucho dolor. A veces decía el pastor Billy Graham que cuando hablamos del infierno procuremos hacerlo bañado el rostro de lágrimas, decía él. Que no parezca que estamos disfrutando, que estamos mandando a la gente al infierno. Porque hay predicadores que parece que disfrutan predicando del infierno, diciéndole, usted borracho se va a ir al infierno, usted adúltero se va a ir al infierno. Y parece que disfrutan mandando a la gente al infierno, cuando deberíamos de sentir dolor porque alguien pueda ir al infierno por rechazar a Cristo y que los pecados lo tienen atado. Sin embargo, esa era una de las razones por las cuales la sociedad en tiempos de Pedro detestaba a los cristianos y los consideraba como malhechores hasta el día de hoy. Nos llaman homofóbicos, nos llaman intolerantes, nos dicen un montón de cosas a través de las redes sociales, porque no entienden que nosotros sí amamos al pecador, pero no aceptamos el pecado. Estamos en contra de los estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios. Y entonces nos etiquetan como personas odiosas, personas que detestan la diversidad que la gente tiene. Nos colocan etiquetas. Los cristianos son gente odiosa en este mundo porque ellos, en lugar de predicar el amor, predican el odio, predican el infierno, predican la destrucción. Cuando nos toca hablar de temas proféticos acerca de la destrucción de este mundo, y no está nuestro mundo diferente al mundo del apóstol Pedro. La iglesia también hoy en día es criticada, blasfemada, enjuiciada, porque ellos no entienden el mensaje que nosotros tenemos. Así que muchos de los incrédulos malinterpretaban a la iglesia de ese tiempo. La gente malinterpretaba la vida santa, como decían, estos odian a las otras personas, las ven de menos. Ellos ven de menos porque ellos se creen la gran cosa, porque dice que son santos y ven de menos a las demás personas. Cuando los creyentes, por ejemplo, no asistían a los banquetes paganos que se hacían en tiempos de Pedro, a algunos les parecía que no asistían porque odiaban a los paganos, porque no querían mezclarse con esa gentuza, según ellos. Pero los cristianos no iban a las fiestas paganas porque ahí habían actividades paganas. ¿No es cierto que a veces a nosotros nos ha tocado caer mal en reuniones familiares? Porque llegamos a reuniones familiares, cumpleaños, bodas, 24 de diciembre, 31 de diciembre, reuniones familiares simplemente. Sabemos que en esa boda, que en ese cumpleaños, que en esa reunión va a haber música que no agrada a Dios. Va a haber licor, van a haber cervezas, tragos, van a haber un montón de cosas que no le agradan a Dios. Y quizás por amor a nuestra familia vamos a ir. Pero cuando nos ofrezcan una cerveza y no, yo no tomo.
vas a caer mal. Pero una no es mala, hombre, vos, hombre. No seas tan ridículo, no seas tan exagerado. Tomate una, hombre, compartí. No seas retrógrada, no seas bayunco. Tomate un traguito si la Biblia dice que emborracharse es el problema y vas a caer mal por eso. No te van a entender. No te van a entender. Ahora, si usted se la toma, sí, va, es que una no es mala. Está bien, pues sírvanme una. Entonces van a decir, ve, miren este evangélico, si ni presión le hicimos y rapidito agarró la cerveza, ni siquiera tuvimos que rogarlo. Yo fui a una boda de un familiar nuestro. Mi hijo varón, mi hijo Abdiel estaba pequeño, tenía como 8 años. Nosotros ya sabíamos que era una boda donde iba a haber baile. Habían alquilado una orquesta, ¿verdad? Y ahí había música, hermano. Nosotros llegamos, ya sabíamos. Bueno, comemos, compartimos un momento con la familia, ¿verdad? Felicitamos a los novios y nos venimos porque ahí ellos van hasta el amanecer. Amanecer borrachos y nosotros nos zafamos rápido. Pero en una de esas yo vi que ¿y Abdiel dónde está? Mi hijo dónde está. No sé, vos lo tenías, le digo a mi esposa. Allá estaba en la pista bailando el bichito, allá dándole con todo. Estaba chiquito, pues. Y lo fuimos a traer. Venite, le digo yo. No, papá, sí que está bien chivo aquí estoy con mis primos, me decía. Sí, pero usted no puede estar ahí, hijo, véngase. ¿Cómo no, papá? Déjame. Y lloraba porque lo sacamos de la pista de baile. Pues sí, pero él era un niño, hermano. Él era un niño. Y usted va a caer mal por ese tipo de comportamiento. La gente va a interpretar que usted no se mezcla con ellos. La gente va a interpretar que usted se la pica, es de otra sangre. También los paganos acusaban a los cristianos de pecados inmorales, porque los cristianos hacían actividades y le llamaban ágapes. La iglesia le llamaba a los convivios que le llamamos ahora nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos cenas misioneras, hacemos actividades. Como decía una viejita, yo fui pastor en una finca y estaba fundando una iglesia, estaba fundando la segunda iglesia que el Señor me permitió fundar. Y pues sí, teníamos que construir el templo y hacíamos pupusas, tamales, sopa de pata, de todo. Y decía la viejita, estos evangélicos, y decía una mala palabra, no chupan pero sí se hartan, decía, porque todos los fines de semana hacíamos comida para vender. Y ella se enojaba porque nuestros ágapes son así. Nuestras fiestas son así. Nuestras fiestas son con alabanzas. Nuestros cumpleaños son con alabanzas. Nuestras bodas son con alabanzas. Todas nuestras actividades son para glorificar a Dios. Esos son nuestros ágapes. Y sí, hay comida. Pero los paganos no entendían. Y decían estos, porque la palabra ágape, ellos no entendían la palabra ágape. No entendían. Simplemente decían, si es una fiesta, tiene que haber sexo, tiene que haber alcohol, tiene que haber esto. Así que ellos decían, estos evangélicos se la llevan de santos, pero cuando hacen sus ágapes, hacen un solo desorden. Y no era cierto. Ellos no entienden nuestro gozo. Ellos no entienden nuestra alegría. Ellos no entendían el significado de los banquetes ágapes. Pensaban que ahí ocurrían todo tipo de inmoralidades en esas reuniones. Y también acusaban a los cristianos de dañar las relaciones familiares. Porque al convertirse en seguidor de Cristo, esto a menudo ocasionaba una división en la familia. Mateo capítulo 10 versículo 34 dice que por causa de Cristo muchas familias se iban a dividir. El padre se iba a volver contra el hijo y el hijo contra el padre. Yo fui pastor en una iglesia donde me tocó pastorear hace muchos años atrás. Y se convirtió a Cristo un jovencito que era el hijo mayor de una señora que era la rezadora del cantón. Todo muerto toda persona que fallecía, esta persona llegaba y rezaba, ¿verdad? Yo nunca fui católico, pero ella es la que buscaban. Y llegaba ella
y comenzaba a rezar y a todo el rito que hacían. El hijo se convirtió a Cristo y comenzó a congregarse, pero llegó como al mes y medio, dejó de congregarse. Yo lo fui a visitar. Se llamaba Luis, se llama, creo yo, Luis. Mira, Luis, ¿por qué ya no te he visto en la iglesia? ¿Qué pasó? Mira, sigue adelante, hermano. Y sale la mamá enfurecida y me dijo: prefiero que mi hijo sea borracho, prefiero que sea homosexual, prefiero que sea ladrón a que sea evangélico, me dijo. Mire qué triste. Y el cipote decidió seguir a Cristo y su mamá le quitó el saludo de por vida. No lo echó de la casa porque quizás no podía echarlo, ¿verdad? El muchacho era menor de edad y la ley lo protegía, pero le quitó el saludo. Cristo lo dijo: a veces Jesús va a ser causa de división. A veces Jesús va a ser causa de división en una esposa que ha decidido seguir a Cristo. Y el esposo le dice: ya venís de ver a los hermanitos, ya venís de besuquearte con los hermanitos ahí. O viceversa, que el esposo se convierte a Cristo y la esposa comienza a celarlo con medio mundo aquí en la iglesia. O los hijos contra los padres. Además, los paganos acusaban a los cristianos de poner en contraposición a los esclavos con los amos, a menospreciar a los dioses romanos, a estar en contra del César y a causar todo tipo de división en el gobierno. Ellos decían: estos cristianos están alebrestando a los esclavos para que se rebelen contra los amos, porque había, esta es la segunda relación que vamos a estudiar, y ellos están diciendo que el César no es Dios y que no se van a inclinar ante los dioses, y están haciendo una rebelión contra el Estado. Y no era eso realmente. No estaban poniéndose en contra del Estado, simplemente estaban predicando a Jesucristo. Pero ¿qué les aconseja Pablo? ¿Qué les dice, Pedro? ¿Cuál es la solución que Pedro presenta aquí? Rebélense, oren a Dios para que los mate y fuego descienda del cielo y los consuma a todos. ¿Verdad que a veces han dado ganas de orar así, verdad? Pero Pedro no les dijo eso. Miren la solución que Pedro le da a los hermanos: pórtense bien, compórtense como cristianos, compórtense como hijos de Dios, compórtense como lo que son. Él les dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro les dice: señores, ustedes son expatriados, son extranjeros, son peregrinos, por lo tanto su comportamiento debe de ser diferente al del mundo. Compórtense de manera diferente. Si ellos los critican, si ellos hablan mal de su Biblia, ellos hablan mal de su fe, cállense, no peleen con sus fuerzas, oren por ellos y compórtense bien. Si les quitan la capa, denle también la túnica y ayúdenlos cuando, después de que los han criticado y lastimado y blasfemado, ayúdenlos y bendíganlos. No pierdan de vista que le está diciendo esto a gente que lo ha perdido todo, que está volviendo a empezar. Ustedes solo son residentes temporales en esta tierra, pero son ciudadanos del cielo. Compórtense como ciudadanos del cielo. Ya sea que vivan en una democracia o estén bajo la mano de un dictador, este mundo es pasajero. Ustedes deben de vivir de manera diferente. Vivan como extranjeros y absténganse de los deseos carnales que batallan en el alma, y sean un ejemplo para las personas. Los deseos pecaminosos y las obras de la carne son descritas en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice Pablo, tienen que abstenerse de todo esto. Vivan como hombres y mujeres de luz. Sean luz en este mundo. Pablo no les dice, sí, Pedro no les dice, pobrecitos ustedes, cómo los malentienden, cómo los denigran, cómo los lastiman, cómo los hieren, cómo hablan de ustedes sin saber lo que ustedes, miren, los critican porque predican del infierno, los critican porque hablan en contra del pecado, porque no le dan una solución al pecador, porque si rechazan a Cristo están perdidos en su pecado y ellos los toman como que ustedes son odiosos, como que odian esta sociedad. El evangelio dividió las familias al punto de que padres dejaron de hablarle a sus hijos y viceversa. Los matrimonios se destruían por causa del evangelio, porque uno de los cónyuges no quería seguir al otro. Y Pablo y Pedro dice, ¿quieres llevar a Cristo a tu esposo, a tu esposa que ahora no te entiende lo que ha pasado contigo? Pórtate como el mejor esposo que esa mujer va a tener. Pórtate como la mejor esposa que esa mujer va a tener. No es recitándole la Biblia que usted va a traer a su esposo a la iglesia. No es dándole de bibliazos en la cabeza. Algunas hermanas, yo sé que en la noche ministran a sus esposos o esposas inconversos en la cabeza y le ponen la mano y reprenden todos los chamucos y todo eso. Eso que usted hace en la noche, lo bota con su comportamiento en la mañana. En vez de que diga, mira amor, voy a subir al Facebook que te amo, voy a poner en mi muro de Facebook que te amo. No, mejor póngale comida para que almuerce. Hágale un buen pollito asado con vegetales para que se lo lleve al trabajo. Así lo va a ganar para Cristo. Uno de los más grandes predicadores contó una historia de su hermano, que su hermano se retiró de la iglesia y dice que él llegaba todos los días a darle de Biblias, a decirle, mira, ¿y por qué estás tomando? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso es pecado, te va a hacer el infierno. Y dice que él se agarraba con la Biblia y se agarraban Biblia a Biblia, el hermano caído y el hermano que estaba perseverando. Y el hermano que perseverara era el mayor y casi quería darle, quería pegarle para que entendiera. Y Dios le dijo, deja de evangelizarlo. Todos los versículos que vos le lees, este ya se los puede. Le dijo el Señor, amalo. Cuando llegaba borracho en la madrugada con una gran hambre, su hermano mayor se levantaba y le decía, ¿ya viniste? Sí. ¿Tenés hambre? Ja, una gran hambre que ando. ¿Querés que te caliente algo? Ahí hay comida. Yo hice comida. Va pues, calentame. Y le calentaba, dice, por 3 meses. Cada fin de semana llegaba borracho, sin pisto. Al lunes tenía que prestarle para los pasajes. 3 meses. Hasta que un día llegó de madrugada, borracho como siempre. ¿Querés un café? ¿Querés comida? No, no quiero nada. Y se desplomó ahí, dice, y le dijo, ya no aguanto esta vida. Yo necesito que Jesús me cambie, así como te ha cambiado a vos, le dijo. Así como ha hecho una transformación con vos, así quiero que me cambie a mí. Es el comportamiento del cristiano ante el mundo. Note que no es el comportamiento con los hermanos. Es que amar a los hermanos aquí en la iglesia es bien fácil. Es el comportamiento nuestro con el mundo. ¿Por qué el evangelio perdió credibilidad? Porque todas estas cosas de la carne que la Biblia habla son deseos de la carne. Ahora, no todos los deseos de la carne son malos. Por eso el apóstol los describe, deseos pecaminosos. Porque comer es un deseo de la carne. Las relaciones sexuales es un deseo de la carne. No es el espíritu el que le pide intimidad con su esposa, es su carne, su apetito sexual normal. Usted toma a su esposa y tiene intimidad con ella porque es su esposa.
Pero alguien que no es su esposo, su esposa, se llama adulterio, fornicación. Porneia es el griego que se usa ahí. Y eso, como está fuera de lo que Dios ordena, la Biblia lo toma como deseo pecaminoso. Es la lista de Gálatas 5, lo que acabamos de leer. Pero hay deseos de la carne que son buenos, que están bajo el dominio de Dios, bajo la permisión de Dios. Y otros que son pecaminosos. Debemos de vivir diferente a esos deseos pecaminosos frente a este mundo que nos observa. Amén. ¿Es posible? Sí. La Biblia dice que es posible que podamos vivir de esa manera. Así que aquellos, dice, que murmuran de ustedes como malhechores, van a glorificar a Dios en el día de la visitación cuando consideren vuestras buenas obras. Qué bonito que el día de mañana alguien diga: yo vine a la iglesia, yo quise conocer a Cristo porque mi vecino, él me modeló el evangelio. Él me modeló el evangelio. A mí me toca decir, mi papá me enseñó el evangelio, pero no me lo modeló. Él me dijo, el evangelio es lo bueno, me dijo. El evangelio es lo mejor para el ser humano. El evangelio es la verdad. Y yo le agradezco a mi papá que me enseñara el evangelio. Ahora, no me lo modeló. Lo aprendí de mi pastor. Mi pastor me modeló el evangelio. Yo vi cómo él trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos. Yo vi cómo él salía después de una reunión un poco caliente de diáconos, la mansedumbre con la que él soportaba muchas cosas. Yo observé eso. Yo miraba con lupa al pastor, un cipote de 15 años, y observaba, aprendí. Así que ¿cuál debe de ser nuestra relación con el mundo? Ser ejemplo. La segunda relación, versículo 13 al 17, la relación con el gobierno. Como siervos del Señor, dice el apóstol Pedro, sométanse a todos los niveles de autoridad. Esto no nos gusta, pero déjenme ver la parte bíblica con ustedes. Dice, por causa del Señor. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como el enviado para castigar a los malhechores, y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, oigan esto, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué Pedro habla así? Porque los inconversos decían que los cristianos eran revoltosos, que estaban en contra de la ley, que en contra del César, en contra del gobierno, en contra de los amos, en contra de todo lo que fuera autoridad. Y no era así. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es que somos libres en Cristo y podemos hacer lo que queramos. Hay hermanas que en el son de que son libres en Cristo, no quieren cumplir en su hogar como esposas. Hay hombres de que porque son libres en Cristo no quieren cumplir en su hogar como padres, como esposos, como proveedores, como sacerdotes de esa casa, porque son libres en Cristo y usan esta libertad para otra cosa. Si no, dice, oiga lo que dice, como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estas tres cosas. Ahora, someterse a un líder bueno es fácil, hermano. Someterse a un líder bondadoso, generoso es fácil. Pero espéreme, cuando Pedro está escribiendo esto, no era Nayib Bukele el que estaba de presidente.
era el emperador Nerón. ¿Sabe que nadie le pone a sus hijos Nerón? ¿Alguno de ustedes le ha puesto a su hijo Nerón? ¿Cómo se va a llamar el niño? Nerón. No, a los chuchos se les pone Nerón. Así de deplorable es ese nombre. El nombre de este emperador romano, de este César romano, Nerón. Oigan un poquito de la biografía de Nerón. Dice la historia de Nerón que Nerón asesinó a su propia madre. Dice que mató a patadas a su esposa, a su segunda esposa. Era un gobernante cruel y loco. Se casó con un homosexual y hizo una ceremonia. Además, un día corrió en el Coliseo completamente desnudo, y él era gordo. Llegó a ser un emperador muy gordo, grotesco. Esa bola de carne corriendo desnudo. Claro, lo dejaron ganar porque él odiaba perder. Además, a los cristianos los llenaba de brea caliente y les prendía fuego para encender los jardines de su palacio cuando quería tener una cena. Ese era Nerón. Ese es el tipo de gobernante que gobernaba en tiempos de Pedro, a cual Pedro está diciendo: sométanse a toda autoridad. Sométanse a Nerón, está diciendo. Sí, es fácil someterse a un rey, a un gobernante que es buena gente, que ve por el pueblo, etcétera, etcétera. Pero Nerón era un terrible gobernante. Y Pedro exaltó a Cristo por encima del César, claro que sí. Sin embargo dijo: por esta causa, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, sea rey como a superior o gobernante como el enviado por Dios para castigar a los malhechores y darle alabanza a los que hacen el bien. Wow. ¿Cuál entonces debe de ser la relación que tenemos con el gobierno? Obediencia. Los pastores pierden su tiempo hablando de política en el púlpito. Pierden su tiempo hablando de política en el púlpito. Desde un púlpito no vamos a cambiar a un mandatario. Desde un púlpito predicando odio y violencia y desacuerdo, jamás vamos a hacer cambiar la voluntad de un presidente, de un gobernante de un país. ¿Sabe cómo lo vamos a lograr? Número uno, siendo una iglesia diferente, propositiva y dada a la nación, al lugar donde le ha tocado ministrar. Y segundo, siendo una iglesia de oración. Pero se nos olvida orar por el presidente, por la gente que está en el gobierno. Pero en las redes sociales, muchos cristianos tirando hate por todas las redes sociales, odio contra cualquier tipo de gobernante. Ya me pusieron bravos, cálmense, no se enojen conmigo. Ahora, ¿por qué la Biblia? Pregúntese conmigo, ¿por qué la Biblia nos exigiría someternos a los gobernantes? Por esta razón, miren hermanos, es preferible un mal gobierno que no tener gobierno. Llámese democracia, dictadura. Una sociedad está mejor con cualquier tipo de gobierno que sin él. Es preferible tener un dictador como presidente que no tener presidente. Es preferible tener un mal mandatario como regidor de una nación que no tener a nadie que dirija, porque la nación estaría en un caos, cada quien haciendo lo que quiera en su vida. Por eso la Biblia dice: sométanse a las autoridades, porque es preferible un mal gobierno que no tener gobierno, porque los gobiernos son los que dictan las leyes para una nación. Todo el mundo saldría a asesinar, a robar, a hacer maldad, y la sociedad sería un caos. Por eso la Biblia dice: sométase a las autoridades. Miren lo que dice Romanos 13:1: porque no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Hasta las dictaduras, pastor. ¿Sí? ¿Sí? Es un tipo de gobierno. Les aseguro que los nicaragüenses prefieren a Ortega que no tener a nadie. Ellos quisieran un Bukele, ¿verdad? Pero solo hay un Bukele en El Salvador. Aquí está. Pero cualquier tipo de gobierno es mejor que no tenerlo. Usted dice, es que el pastor de allá del otro lado es más chévere, predica mejor y está más joven, y esto y lo otro. Sí, pero es preferible tener un pastor más o menos que no tener. Hay gente que no tiene pastor, anda como ovejas sin pastor, descarriados. Ustedes por lo menos tienen un peor es nada. Dice 1 de Pedro 2:14, dice que esos gobernantes son puestos para castigar a los malhechores y para dar alabanza a los que hacen el bien. Cristianos protestando en las redes sociales por las multas contra los bolos, y los cristianos de qué se afligen. Se supone que nosotros no chupamos. Se supone, pues. Pero yo he visto hermanos ahí en las redes sociales, porque ponen ahí, mire, van a hacer quebrar la constancia. Gloria a Dios que quiebre esa cosa. Está bueno. Mire que los negocios que venden licor, pobrecitos. Pobrecitos. ¿Cómo que pobrecitos? Mi papá perdió 2 de sus 3 matrimonios por el alcohol. Yo estaría feliz si quebraran todas las licorerías del país. Yo no puedo ni hacer chiste ni broma del alcohol, porque vi a mi papá sufrir con el alcoholismo. El alcoholismo de mi papá fue horrible. Esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ustedes quieren dejar que la gente los critique de que ustedes son contra el gobierno. Entonces, obedezcan al gobierno. Ahora, la única vez que un creyente o una iglesia debe de decir no me someto al gobierno es cuando lo que el gobierno pide va en contra de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia, capítulo 3 de Daniel, y dijeron ellos, no nos vamos a postrar ante ninguna imagen, y no se postraron. El día que nos pidan algo que vaya en contra de adorar a Dios, entonces tenemos todo el derecho de no obedecer. El apóstol Pedro y el apóstol Juan se negaron a callarse y quedarse en silencio. Hechos capítulo 4 versículo 19. Y dijeron, no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron ellos. No obedecieron. Más tardaron en salir después de los que los amenazaron, que estaban predicando el evangelio más adelante. Ellos no obedecieron al gobierno. Ahora, Pedro resume este párrafo en 4 mandamientos muy útiles. En el versículo 17 de sus Biblias está 1 Pedro 2:17. Honrar a todos. Dice, honren a todos. Cada persona merece respeto porque todos están creados a la imagen de Dios. Honren a todos. 2, amen a los hermanos. A ese que está a la par de usted. Ese que lo regañó, ámelo. Ese servidor que le dijo, hermano, deje de hablar en el culto, que esa es mala educación y respeto. Amén, él está en lo correcto. Él es una autoridad también puesta por Dios. Ese que le dijo, mire, deje de mascar chicle que en la iglesia. Deje de estar mandando textos a la novia, ahí se los manda más noche. Dice, honrar a todos, ame a los hermanos. El amor está a nivel de todas las cosas. Temed a Dios. Pedro enfatiza esto fuertemente ahí en la escritura. Honren al rey, aunque esa persona haya sido Nerón. Honrenlo.
dice la Biblia. Y finalmente, la tercera relación, tengo todavía 15 minutos, con los amos. Los amos y los patrones. Dice Pedro, si sufrimos, que sea por hacer el bien, pero nunca por hacer el mal. Es honorable delante de los ojos de Dios cuando un cristiano sufre por hacer el bien, pero es recompensa de maldad cuando alguien sufre por hacer lo malo. Miren lo que dice el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ok, déjenme explicar algo aquí. El apóstol Pedro no está avalando la esclavitud. Acuérdese que en este tiempo Roma, solo Roma, tenía 70 millones de esclavos en todo el imperio romano. Y la inmensa mayoría de esos esclavos eran cristianos. Así que a la población que Pedro le está pidiendo esto es inmensa. 70 millones de esclavos. La esclavitud era legal en ese tiempo. Estaba legalizada. Entonces, ¿por qué Pedro no habló como Martin Luther King en contra de la esclavitud? ¿Por qué no se levantó como Abraham Lincoln? No era el tiempo. Las sociedades cambian. Si apenas un par de siglos atrás en el norte acaba de cambiar la esclavitud. El racismo no, pero la esclavitud sí. Bueno, la esclavitud ha tenido un cambio de matices, ¿verdad? Pero así grotesca como la que había en Roma, era legal. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro? Él sabe que desde un púlpito no va a cambiar su sociedad en ese momento. Entonces quiere hacer más fácil la vida para los cristianos que son esclavos, hacerles más fácil su existencia. Les dice, esta es su realidad. ¿Son esclavos? Bueno, hijos, les toca obedecerlos. No solo a los buena gente, también a los que son difíciles de soportar. Y el apóstol Pablo en Filemón nos da una historia fantástica que se la voy a dejar de tarea para que la lea. Filemón, en el versículo 16, hay una historia ahí de un amo llamado Onésimo y un esclavo llamado Filemón. Y le dice, le recuerda a Filemón que es un hombre rico. Y le dice el esclavo Onésimo, por favor, le dice, Onésimo se había apartado de su amo y lo había abandonado. Eso, hermano, era tan ilegal que el amo podía matar al esclavo, lo podía colgar y nadie le podía decir nada porque el esclavo no valía nada, era de su propiedad, era como matar a una gallina. Él podía matarlo, golpearlo hasta matarlo, y él lo abandonó. Conoció a Pablo, Onésimo, y se convirtió a Cristo. ¿Y qué le aconsejó Pablo? Me eres útil aquí, le dijo Pablo. Yo quisiera tenerte aquí, pero tú tienes un amo. Regresa donde tu amo. Y le dice Onésimo, no, ese tipo me va a matar. No, le dice, yo le voy a enviar una carta. Filemón era cristiano también. Recibe a Onésimo. La carta de Filemón es una carta hermosa. Recíbelo como a mí mismo. Ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano. Y Filemón lo recibió. Lo tomó otra vez. Ahora, ¿dejó de ser esclavo? No. Pero ahora fue un esclavo que disfrutaba servirle a su amo. Dice, los esclavos sirvan a sus amos como al Señor. Ahora, contextualicemos esto en nuestro tiempo. Ustedes tienen jefes, algunos de ustedes. La mayoría tenemos jefes. Algunos son chéveres, hermano, buena onda, comprensivos, amables. Y otros ultrajan, ofenden, denigran.
les pegan unas grandes ultrajadas. Vos, hijo de tal por cual, vos, inútil, que no sé qué, usted, que mire. Toca soportar unas cosas terribles a veces. ¿Qué nos aconseja la Biblia? Comportémonos como cristianos. Hagamos bien. ¿Cuántos testimonios tenemos aquí de gente que ha dicho: pastor, mi jefe era un ogro, mi jefe era insoportable, pero yo comencé a hacer bien mis cosas, comencé a hacer bien mi trabajo, comencé a llegar temprano, comencé a dar mis reportes a tiempo, comencé a orar por él, comencé a ver necesidades en esa persona, comencé a interceder, comencé a hacer con excelencia mi trabajo, le ayudé en cosas personales, sacrifiqué, di la mía más por ese jefe y cambió conmigo. ¿Cuántos han tenido ese tipo de experiencias? Nadie, hermanos. Allá, por allá, uno. Solo uno. Bueno, los demás no se han portado bien entonces con sus jefes. Pues sí, tiene que haber un cambio. Así que Pedro cierra el mensaje sobre la sumisión con un mandamiento específico. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino a los que son difíciles de soportar. El énfasis de Pedro aquí es respeto y obediencia. Eso nos pide la Biblia con todos nuestros jefes. Respeto y obediencia. Deben respetar y obedecer incluso cuando sus amos son difíciles de soportar. Ahora, Pedro enfatiza esto en el versículo 20 del capítulo 2. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No hay gloria, está diciendo Pedro, en sufrir por hacer lo malo, tal como robar, mentir, engañar, llegar tarde, ser irresponsable, ser irrespetuoso. Si su jefe lo maltrató, no estoy justificando un jefe que maltrata, pero si lo hizo porque usted es haragán, porque llega tarde, porque no cumple, por esto y por lo otro, pues ganada tiene la reprensión, no la ofensa, pero sí la reprensión. Pero qué gloria hay en eso, dice Pedro. Pero si ustedes, haciendo lo bien, lo bueno, aún así sufren, ciertamente esto es aprobado por Dios. Pedro no quiere decir que Dios está contento cuando alguien es denigrado por su jefe. No me malentiendan. Pedro no está diciendo: ay, qué bueno, qué felicidad que ese jefe maltrató a ese hermanito de la iglesia injustamente. No, más bien dice: Dios se complace cuando estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien, por mantener nuestra firmeza, nuestros valores y nuestras creencias a pesar de. Qué bonito cuando le gritan, cuando le dicen y lo hace y esto y lo otro, y usted no pierde los papeles y se acuerda que debe de comportarse como cristiano. Hay una enseñanza antibíblica en muchos púlpitos que dice que el cristiano, el creyente, no debe de sufrir. Y la Biblia, hermanos, constantemente habla del sufrimiento. Y miren cómo termina este capítulo del apóstol, versículo 21, léalo conmigo. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuisteis llamados? Para tener buenas relaciones con los jefes, aún con los que son malos jefes. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Todo lo que le pasó a Cristo, ¿fue injusto o fue justo? Fue injusto. Todo lo que sufrió fue injusto. Renegó, murmuró, maldijo a los que lo estaban golpeando, lastimando. Y termino leyendo los versículos subsiguientes, 21 al 23. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez justamente. Cuando su jefe lo maltrate, no lo maldiga, bendígalo. Cuando su jefe sea injusto con usted, no lo amenace diciendo: lo voy a poner delante de Dios. Esa es la palabra favorita de los cristianos. Lo demando delante de Dios. Por favor. Jesús no hizo eso, sino encomendó la causa al juez justo. Mi esposa acaba de pasar un episodio difícil con un empleado de la iglesia. Esa persona fue encontrada robando y demandó y ganó el caso, aunque teníamos videos y pruebas. Mi esposa estaba, la demando delante de Dios. Amor, cálmate, te vas a sentir horrible si le llega a pasar algo, porque oraste mal. Bendigámosla. Bendigámosla que encuentre un buen trabajo. Bendigámosla de manera que reflexione en lo injusto que fue. Bendigámosla. Simplemente que se vaya con bendición. Cuesta, hermanos. Cuesta cuando usted va a la AFP y le dice: pero es que miren, la empresa que usted trabajó no le cotizaron nada. ¿Cómo? Que perdí 5 años de mi trabajo. Y usted tiene ganas de, ya sabe de qué, ¿verdad? Esto no quiere decir que no vamos a velar por nuestros derechos. Vamos a encomendar la causa a Dios. Dice que Él encomendó. ¿Qué significa encomendar la causa a Dios? Entregarle a Dios el asunto, confiarle a Dios el asunto. Él se va a encargar. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilla. Finaliza con el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ustedes eran iguales, está diciendo. Pero ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Entonces, el apóstol Pedro nos exhorta a tener buenas relaciones. Número uno, con el mundo que nos rodea. El mundo incrédulo, hostil, que a veces tiene un comportamiento injusto contra cristianos. Dos, con el gobierno. Hay un papel que la iglesia y el cristiano debe de tener para con el gobierno. Y número tres, para con los amos, para con los patrones, para con las personas que son nuestros jefes. Eso, dice el apóstol, es lo que le recomienda a gente que lo ha perdido todo, cuyo gobernante era Nerón en ese tiempo, uno de los peores césares que tuvo Roma. Amén. Y repito lo que dije al principio de mi mensaje. Para mí, las relaciones son el reflejo de la relación con Dios. Yo no sé cómo un pastor se puede subir a un púlpito teniendo mala relación con su esposa. Yo por lo menos no puedo, no fluyo. Yo sé que lo que estoy hablando aquí es bagazo, porque estoy bravo con mi mujer, estoy peleado con ella. ¿Qué me ha tocado? A veces me he discutido con ella y he venido molesto. Y me toca predicar, me toca ir a su oficina. Amor, perdóname por lo que te dije. Perdóname por alzarte la voz. Perdóname por tirarte la puerta. Perdóname por cómo te contesté. Discúlpame, por favor. Me toca predicar. Ora por mí. No quiero predicar así. Y ella, muy madura, me dice: está perfecto, está bien. Ora por mí. Me dice: pero tenemos que hablarlo, me dice.
Yo ya sé que en la casa me va a caer cuando llegue, pero ya me siento mejor.